Grabar para que tengan la clase grabada. Vamos a compartir pantalla y comenzamos. Quisiera iniciar en primera instancia con que viéramos un poco la planificación del semestre. ¿Se ve? Sí, profesor. Ok. De una forma, aquí tenemos lo que tenemos visualizado para este semestre. Estamos hablando de 9 unidades. Ahí tienen las fechas de inicio, fechas de finalización, fechas de cada una de las evaluaciones. Estas pruebas o estos controles y solemnes que están en amarillo son las fechas establecidas por la escuela. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos un control en el 17-9, el segundo control el 18-10, la primera solemne el 22-10, el tercer control el 12-11 y la segunda solemne el 3 de diciembre. Y la prueba final o el examen número 1 el 10-12, los que no obtengan el puntaje mayor para no ir a ese examen. No obstante, esta planificación puede ir variando, pero por lo menos ya tenemos una fecha estándar. Aquí tenemos las actividades que vamos a realizar de evaluación. La primera va a ser un foro, luego tenemos tareas. Casi todas son tareas. Y como dijimos en la clase anterior, es la aplicación del conocimiento que vamos viendo en unos hechos reales basados en su experiencia de recursos humanos en la empresa y que se hace en las empresas de ustedes. Entonces, todas estas tareas van a estar relacionadas previamente con un contenido que vamos en clase, que discutimos, y luego eso lo vamos a aplicar a nuestro puesto de trabajo en función de la unidad y los contenidos que estemos viendo en cada una de ellas. De todas formas, esto se lo envío mismo. Cualquier duda lo revisamos, cualquier cambio lo vamos haciendo sobre la marcha, pero por lo menos tenemos un panorama que nos orienta para el semestre. ¿Alguna pregunta con esto? Profesor, yo lo escucho muy malo, muy mal. No sé si mis compañeros también, pero yo lo escucho súper mal. Yo también, profe. Se escucha como que se satura el micrófono y se corta. Sí. Se satura. Déjame ver si me cambio de red. Un momentico, a ver. De hecho, ahora se está escuchando un poco mejor, porque Sí. antes se sentía chicharreo. Ahora, entonces se va a retirarme un poco más de esto. Ok. Vamos a ver si ahí nos... Ahora. Ahora se escucha. Se escucha lejos. Ahora. Pero Sí, se profe. escucha. Sí, se escucha. Ahora mejor. Sea más bajito. Ok, vamos a darle volumen a esto. Ahora. Sí, profe. Ahora sí Mejor. se escucha mejor. Ok, perfecto. Vamos entonces a comenzar con la unidad número 1. Voy a compartir pantalla. Ya estamos compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Se ve la PPT? No, todavía se ve el calendario. Se ve la programación. Vamos a dejar de compartir de nuevo y vamos a compartir pantalla con la presentación. Ahora. Ahora sí, profe. Ok. Vamos a comenzar entonces con la unidad número 1, que es administración de personas. Muy bien. Comenzamos entonces. De alguna forma, siempre inicio con esta premisa, ¿no? Ustedes conocen la función recursos humanos, ¿cierto? Sí, Sí, profesor. profesor. Y la conocen como qué? Como clientes, ¿verdad? Sí.
Y de alguna forma ustedes conocen o han oído hablar de todos los procesos, de qué se hace en recursos humanos, cuál es su rol de la empresa, qué hace, cómo está estructurado, cómo está organizado, y de alguna forma se conocen. A partir de este momento ustedes van a entrar en una etapa diferente, donde van a conocer formalmente cuáles son los subsistemas que se manejan normalmente en una unidad de personas o una unidad de recursos humanos o una unidad de personal, dependiendo cómo se llame su organización. Y van a saber de primera mano por qué las cosas pasan como son, por qué las cosas se dan de tal manera, y eso les va a permitir tener una información diferente. Ahora pueden entender mejor a la unidad de administración de personas o de recursos humanos en función de qué, de que ahora son unos clientes, pero un cliente que tiene mayor información. ¿Qué pasa con eso cuando un cliente tiene mayor información sobre su proveedor de servicios? Pregunto. O sea, se conoce el servicio, se conoce más de forma particular a lo que se dedica el proveedor. Ajá. ¿Y qué pasa con eso cuando el cliente conoce más al proveedor y sabe lo que le debe dar como servicio? Una Se vuelve más exigente. Exactamente. Entonces nos ponemos más exigentes, como conocemos las funciones que deben hacer. Entonces los clientes, cada vez que conocemos más nuestros derechos en función del servicio que nos presta algún proveedor, y en este caso la unidad de recursos humanos, nos ponemos más exigentes porque sabemos cómo las cosas deben funcionar en la teoría. Y en la práctica, obviamente, va a depender del tipo de organización y cómo la empresa estructure y organice la función de recursos humanos. Muy bien. Entonces, comenzamos. Entonces, ¿cuál será el objetivo de la función de recursos humanos en una empresa? A ver, ¿para qué está la función de recursos humanos dentro de una organización? Ustedes que son clientes y son clientes exigentes. A ver, ¿para qué está? ¿Para qué se crea un área de personas, un área de recursos humanos en una empresa? Para contratar personal, para, Ok. o Muy sea, bien. para contratar personal, ver los beneficios, ver las obligaciones del personal. Ok. La capacitación, el desarrollo, bueno, el Capacitación, área desarrollo, de remuneración que lo había usted nombrado anteriormente, que es muy importante, ¿cierto? el área de bienestar social, de la seguridad de los trabajadores y también del mismo empleador. Ok. ¿Qué más? Evaluación de desempeño, profesor, también del personal. Evaluación de desempeño, la parte de bienestar, la parte de seguridad, perfecto. Entonces, se supone que la función de recursos humanos nace con un objetivo de prestar unos servicios al personal en todas las áreas que ustedes han mencionado. Y de alguna forma, eso es lo que la hace ser y la hace sentir dentro de cualquier organización. Entonces, bueno, dentro de ese concepto, la función de recursos humanos es apoyar a qué? A la organización de una manera amplia. Y cuando hablo de organización, estamos hablando de todo el personal que está dentro de la organización, tanto como los directivos, como los dueños, si es que hay dueños de la empresa, los directivos, y todos los trabajadores, ¿cierto? Y su objetivo es resolver y prestar servicio de una manera cotidiana en el área que le concierne, que son los procesos que ustedes nombraron como cierto. Entonces, dentro de esos procesos, tenemos desde reclutamiento, selección, como ustedes hablaron, adiestramiento y desarrollo. Tenemos un elemento que tiene que ver con las descripciones de puestos, tiene que ver con evaluación de desempeño, la valoración, las remuneraciones, bienestar, seguridad, y algunas otras que de alguna manera están implícitas dentro del proceso de función de recursos humanos, como la valoración de los trabajadores. Entonces, de alguna forma, la función de recursos humanos cumple con ese objetivo. Es un apoyo, es un proceso natural que hacen en función de la organización. Muy bien por su participación y estamos en lo correcto con lo que ustedes dijeron. Entonces veo que son unos clientes exigentes. ¿Ok? Entonces, si hablamos de recursos humanos, podemos decir que recursos humanos o la función de recursos humanos es una ciencia social. ¿Ok? Que se encarga de qué, como ustedes dijeron, de obtener, mantener, potenciar a los trabajadores en todo su concepto y en toda su amplitud.
y estudia las relaciones bilaterales entre los trabajadores y la empresa. ¿De qué se trata ese estudio de las relaciones bilaterales entre trabajadores y empresa? ¿Cómo creen ustedes que se da eso dentro de esa función de Con la recursos humanos? con la obligación y la remuneración, me imagino yo, ¿no? Con Del las trabajador. obligaciones, las remuneraciones. Muy bien, Sebastián. ¿Qué más se puede dar ahí? En esa relación bilateral, que no es solamente remuneración. El desempeño del cargo. Ok, muy bien. Entonces, dentro de ese proceso hay una relación permanente entre los trabajadores y la empresa. ¿Y qué hace Recursos Humanos? Estar ahí en medio de esos dos procesos o de esos dos entes que tienen que ver con todos los beneficios y todas las responsabilidades que tiene cada uno en esa parte. Y cuando se firma un contrato de trabajo, se supone que es una relación bilateral donde hay cumplimientos de, de, de cláusulas de cada una de las partes, tanto de la empresa como del trabajador. Entonces, otra de las funciones importantes de la función de recursos humanos es cómo sincroniza y cómo integra esas relaciones bilaterales entre empresa y trabajador. Está en el medio, ¿cierto? Y tiene que estar de una manera equilibrada para poder mantener una relación armónica desde el punto de vista de las condiciones laborales y todo lo que está previsto en un contrato de trabajo. Muy bien, otro elemento importante dentro de algunos conceptos, la función de recursos humanos también tiene una función mediadora. Cuando digo una función mediadora, ¿a qué creen ustedes que se refiere eso con la experiencia que ustedes tienen como clientes de recursos humanos? Una función mediadora. La solución de problemas. Ok, solución de problemas. ¿Ustedes tienen sindicatos en su empresa? Pregunto. No, yo no. ¿Quién tiene sindicatos en su empresa? ¿No hay sindicatos en ninguna empresa de la que estamos acá, Rachel? Yo estuve en un sindicato, pero actualmente donde trabajo no tengo sindicato, profesor. ¿Cuál fue tu experiencia con esa función mediadora del sindicato y recursos humanos en tu empresa? De la experiencia que pudiste haber obtenido. Claro, ellos cumplen la función mediadora que dice usted, porque, o sea, con el dirigente del sindicato, que es el que habla, o el representante de los trabajadores con la empresa. Perfecto. Entonces ellos ahí planifican, no se organizan para que se cumpla lo establecido en el contrato entre el empleador y la empresa. Ok, muy bien. Entonces, esa función mediadora es súper importante. Ahora, independientemente de que exista sindicato o no, ¿cierto? Sí. Sí. Ok. Entonces, si hay un sindicato es más fácil, porque es más productivo poder hablar con una persona o con un representante del trabajador que con todos los trabajadores a la vez. Entonces, por eso es que dice que el sindicato es un mal necesario. ¿Han oído eso? Que los sindicatos son un mal necesario. Sí. Yo lo he escuchado alguna vez. Lo habrás escuchado, ¿verdad? Entonces, bueno, los sindicatos tienen esa cualidad, ¿no? De que no son muy amados por los trabajadores en algunos casos y son odiados por la organización. Entonces, bueno, puede ser amado o odiado dependiendo de cómo se comporte cada uno de los sindicalistas y los representantes del sindicato. Entonces, esta función mediadora la ejercen normalmente los sindicatos a través de los representantes de los trabajadores, y si no hay sindicato, obviamente los mismos trabajadores con sus supervisores inmediatos pueden mantener una función mediadora con el área de recursos humanos, que normalmente lo hacen los supervisores de ustedes, ¿cierto? Cuando usted tiene un problema y lo quiere resolver, el supervisor, usted se dirige al supervisor, hace un conducto regular y él se entiende con recursos humanos para solucionar cualquier tema, algunas vacaciones pendientes, adelantar vacaciones, retrasar vacaciones, algún pago que no se hizo. Eso es una función mediadora para resolver problemas y de alguna cosa para que las cosas fluyan de una manera dinámica y natural. También la función de recursos humanos tiene una función asesora o de staff. Esta función asesora o de staff va a depender de dónde esté ubicada la función recursos humanos en la estructura organizativa de la empresa.
si está en un alto nivel, tiene una función asesora, ¿ok? Que también se llama de staff, que es que asesora a la organización. Y si está en un área más abajo o depende de otra gerencia, tiene otro rol. Entonces, cuando hablo de staff o asesora, es que está en los niveles altos de la organización. En su empresa, ¿en qué nivel está la función recursos humanos? ¿Pertenece a un área de administración o está sola dentro de la estructura organizativa? A ver si lo saben, si lo recuerdan. Pregunto. ¿Dónde está ubicada dentro de la estructura organizativa? ¿Lo saben? ¿Lo han visto? ¿Conocen la estructura organizativa de su empresa? ¿El organigrama? Sí, profesor, yo sí, pero mayormente como el área de recursos humanos está muy en mano con la área contable Está en dentro mi de, organización en donde yo trabajo. está en la gerencia de administración y finanzas, de Sí, manera general. Perfecto. Es una empresa pequeña, ¿cierto? sí. ¿Cuántos trabajadores tiene? Bueno, tiene varias sucursales. En la sucursal, la casa matriz, la que tiene más trabajadores, por eso me imagino que está ahí el área de recursos humanos. ¿Cuántos trabajadores tienes en total, más o menos, si lo conoces? Debe tener sus 50 trabajadores en total, con todas las sucursales. Ok, entonces fíjate que es una empresa pequeña, ¿cierto? Entonces Ujú. cuando son empresas pequeñas, normalmente no tienen una función separada dentro de la estructura, sino que pertenece a una gerencia dentro de la organización. Y Claro, normalmente pertenece a la función de administración y finanzas normalmente, donde hay la parte contable, donde está todo lo que es la parte financiera, donde está administración, donde está pago, donde está todo lo que tiene que ver cuenta por cobrar, cuenta por pagar. Y ahí meten todo en esa misma unidad. Entonces, pero cuando son empresas grandes, Función de Recursos Humanos tiene un rol importante dentro de la organización y está separada de cualquier otra área. Está ella sola y tiene un rol muy importante dentro de la empresa, ¿okay? Que lo vamos a ver más adelante. Otro de los conceptos es que es una función flexible. ¿Flexible por qué? Obviamente se adapta a los requerimientos de la empresa y de los trabajadores. Obviamente dependiendo de las políticas que están escritas, las normas que están escritas, los procesos que están escritos, pero siempre hay esa flexibilidad en poder resolver y en poder dar soluciones a cualquier requerimiento que puede ser imposible, pero dependiendo del caso que se estudia, se habla con los supervisores inmediatos, se habla con la jefatura de recursos humanos y normalmente se hace una flexibilización en función de cada caso. Eso lo han oído y lo han vivido, ¿cierto? En cualquier caso que ustedes hayan tenido como función recursos humanos. Y otro de la función es una función de polivalencia. ¿Ok? Fíjate entonces, cuando hablamos de polivalencia, es que puede estar ubicada en todos los departamentos, dependiendo de cómo se organice la función de recursos humanos dentro de su empresa. Y el cargo al que pertenece dentro de la empresa, dónde está ubicado. Muy bien. Seguimos entonces para que avancemos con otro elemento acá. Ok, vamos a ver entonces. Recursos humanos tiene cinco grandes subsistemas. El subsistema de obtención o provisión, el subsistema de aplicación, el subsistema de mantención, aquí se llama, pero a mí me gustaría llamarlo de permanencia. Porque si digo mantención, ¿a qué se refiere este nombre con lo que manejamos acá? ¿Qué es mantención? ¿Con qué lo asocian? Arreglo. ¿Ah? Con arreglos. Claro, Ok, una entonces, máquina, no sé. exacto. Entonces vamos a cambiarlo porque para decir está en el programa, pero yo lo voy a cambiar. Es con permanencia. Entonces, los subsistemas son de obtención y provisión, de aplicación, de permanencia, de desarrollo y seguimiento y control. Muy bien. Estos son los 5 subsistemas que vamos a ver de alguna manera dentro del transcurso de la cátedra. Esos 5 subsistemas que vamos a ver y en ellos se subdividen algunos internamente.
¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien, profe? Yo no, profe. Ok, seguimos. Aquí estoy silenciando a las personas que están hablando por ahí en otro lado. Ok, vamos a pasar la otra PPT. Ok, entonces fíjate lo que vamos a ver acá. Y para luego ir pasando a cada una. Si hablamos de cada uno de estos subsistemas, hablamos de provisión, aplicación, permanencia, desarrollo y seguimiento. Cuando hablamos de provisión, ¿a qué nos referimos? Es quiénes van a trabajar en la organización. Ahí vamos a hablar de unos procesos importantes que lo vamos a ver más adelante, pero aquí quiero solamente mencionar esta parte que está aquí abajo porque hay unas láminas independientes para cada uno de estos subsistemas. Entonces, la parte de provisión es la que se encarga de atraer y seleccionar normalmente y contratar a las personas que van a entrar a la empresa. Ese es el gran concepto general de lo que es provisión. La aplicación, bueno, tiene que ver con qué van a hacer los trabajadores, qué es lo que van a hacer, cuáles son los trabajos que van a realizar, y ahí entran unas actividades muy importantes que la vamos a ver más adelante. La permanencia tiene que ver, bueno, cómo hacemos para que las personas se mantengan por el mayor tiempo dentro de nuestra empresa. ¿Quién tiene más de 5 años en su empresa? Pregunto. De los que están presentes. Hay 9 personas presentes. ¿Quiénes tienen más de 5 años trabajando en su empresa? ¿Todos tienen más o menos? Yo tengo menos. Yo tengo menos también, profe. ¿Cuántos tienen ustedes? Menos. ¿Cuántos tienes tú, Sebastián? Yo tengo 3 años. Ok. Claudia, ¿cuánto tienes? Bueno, yo ahora no estoy trabajando. ¿Cuánto duraste en la última empresa? Ay. Duré harto la profe. ¿Cuánto es alto? Harto. 15. 15 años, muy bien. Entonces tú eres la persona indicada para hacerte una pregunta. ¿Por qué duraste tanto tiempo en esa empresa? La verdad no. O sea, a mí me gustaba, yo creo que fue por eso. ¿Te gustaba? ¿Pero qué te gustaba de la empresa? Me tuvieron ahí. ¿Ah? ¿Qué te llevó a permanecer tanto tiempo si te podías mover a otra empresa? ¿Qué cosas te retenían en esa empresa? A ver, porque tiene que ver con este tema que estamos viendo de permanencia. ¿Qué te motivaba a estar ahí tanto tiempo? Pregunto. ¿Aló? ¿Quién está hablando? Claudia. Tienes que... Ay, ahí sí. Ahí sí, Lo dime. tenía Claudia. apagado, nunca me iba a escuchar un profesor. Ah, dime. Ya, no sé, que a mí me gustaba lo que hacía ahí y siempre iba innovando, haciendo otras cosas, entonces no fui siempre haciendo lo mismo. O sea, Ok. dentro del mismo área estuve, pero fui cambiando haciendo otras cosas también. Entonces viste un... Ajá, disculpa, sigue. No, dele nomás, lo escucho. Entonces viste un desarrollo desde el punto de vista del conocimiento que tenías, que fuiste obteniendo información diferente, tuviste flexibilidad de ir innovando, de irte desarrollando en Sí, conocimiento. así es. Ok. ¿Y por qué te fuiste de ahí después de 15 años? O sea, no me fui, lo que pasa es que con el tema de esto de la... Con todo este tema, como que hicieron como recepción y todo. Ok, perfecto. Muy bien, entonces fíjate, la permanencia es un tema súper importante, que son los esfuerzos que hacen las empresas para garantizar que los trabajadores duren el mayor tiempo dentro de la organización. Y eso es un tema súper importante que las empresas hacen para garantizar permanencia. Otro de los sistemas tiene que ver con desarrollo, que tiene que ver de alguna forma con la permanencia. Si en una empresa no hay desarrollo, normalmente las personas no tienen permanencia suficiente dentro de la organización. Entonces, el desarrollo
tiene que ver con la preparación de las personas en la organización, cómo la vamos preparando, cómo la vamos desarrollando, ¿para qué? Para que puedan realizar otras funciones en una primera instancia, para que puedan realizar otros cargos, porque a lo mejor son funciones diferentes, pero están en el mismo cargo, un poco lo que tú decías, Claudia. Sí, sí, o sea, claro, cada vez tenía como rangos mayores, obviamente, porque uno se va capacitando y haciendo cada vez mejor lo que uno está haciendo. Perfecto, entonces de alguna forma... Obtiene más conocimiento, claro. Exactamente, entonces tenía que ver con ese desarrollo. Y otro de los subsistemas tiene que ver con lo que es seguimiento. Y el seguimiento tiene como objetivo saber quiénes son las personas y qué hacen las personas dentro de la empresa. Esto es un elemento súper importante que lo vamos a ver más adelante. Entonces estamos claros con los 5 subsistemas. Uno, lo que tiene que ver con ingresar a la gente para que haga el trabajo. El otro es saber qué va a hacer la persona una vez que ingresa. El otro es cómo mantengo o cómo obtengo permanencia en el tiempo para que las personas duren el mayor tiempo posible dentro de mi empresa. Y para eso, ¿qué debo hacer? Debo prepararlos, debo desarrollarlos y combinarlos para que se sientan bien, como dijo Claudia, que se sentía muy bien en 15 años en una empresa. Algo pasaba ahí que te hacía sentirte bien. Y tiene que ver con esto, con el desarrollo o con algún tema de permanencia, algunos beneficios, algunas cosas que tenían, algunas prerrogativas diferentes a otros trabajadores que tenían menos tiempo. No, a mí me gustaba el horario, o sea, lo que hacía, no sé, Exacto, era la Casa Moneda. Entonces, era la Casa Moneda. Sí. Tuviste una clase conmigo, Claudia, ¿cierto? Sí, como en el perfecto, 2018 parece. Ya te estoy recordando. Este es el mismo curso, pero yo creo que hay pocas personas. Pero si es el mismo curso o tú estás en este No, curso, eso ya no queda nadie. ya no queda nadie de ese grupo. No, no queda nadie. Perfecto. Tú estabas en la Casa de la Moneda, sí, bueno, eso es una tremenda empresa. Sí. Claro. Ok, entonces, dentro de desarrollo y tal otra parte de seguimiento. Entonces, vamos a ver entonces qué significa cada uno de esos. No, nos quedan 4 minutos. Nos conectamos nuevamente para cerrar cada uno de estos módulos. ¿Ok? Ya, profe. Muy bien. Entonces, en la primera parte tiene que ver con la obtención. ¿Qué es la obtención? Bueno, es lo que dijimos. ¿Cómo ingresa la persona dentro de la organización? Dentro de este subsistema, vamos a hablar de reclutamiento y selección o de reclutamiento, que dice que es primero atraer los candidatos. Eso es lo que hace el reclutamiento. No obstante, esto no se va a desarrollar de manera profunda, sino cuando veamos cada uno de estos componentes por unidad, ¿ok? Porque vamos a ver reclutamiento y selección, después vemos cada uno, pero por separado. Ahorita estamos haciendo una introducción y lo vamos a ver de esta manera. Entonces estamos hablando de reclutamiento, que es la primera parte, que es atraer los candidatos. Una vez que los atraigo, ¿qué hago? Viene un proceso de selección de personal. A través de unos procesos que ustedes ya han transitado, lo han manejado y de alguna forma ustedes conocen cuáles son esos procesos. Una vez que pasas por el proceso de reclutamiento, de selección, que viene una contratación del trabajador, ¿cierto? Ahí vamos a ver un tema de contrato de trabajo, tipo de contrato y una serie de elementos que están asociados al proceso de contratación. La vamos a ver en esa unidad cuando estemos hablando de el subsistema de obtención o alimentación. Vamos a ver los contratos a plazo fijo, plazo indefinido, o por obra o por faena, que ustedes de alguna forma ya lo conocen. Vamos a pasarle un vuelo rasante, como dicen los pilotos, ¿ok? Para que podamos trabajar en eso. Y vamos a ver el tema de la inducción, que tiene que ver cómo socializamos al trabajador cuando ingresa a la empresa. ¿A quiénes de ustedes tienen la experiencia de que le hicieron la inducción cuando entraron por primera vez a su empresa? ¿Y qué elementos trabajaron dentro de la inducción? Pregunto. Bueno, a mí igual me hicieron inducción. Ok. ¿Y qué se trabajó en esa vez en la inducción, Claudia? O sea, no es que yo haya trabajado, porque yo trabajaba en la parte administrativa, en adquisiciones.
Sí, pero tú compras. fuiste cuando Pero a mí me entraste. hicieron una inducción para el tema de ingresar al tema de la parte productiva, conocer todo el procedimiento de los billetes, de las monedas, cómo se trabajaba, lo que hacían y todo, y para eso conocí toda la planta, pues, en general. Perfecto. Jennifer, ¿tiene alguna experiencia de alguna inducción, Jennifer? En mi último trabajo en el que estoy ahora, Ajá. me enseñaron los sistemas que se usan en la agencia de aduana. Muy bien, está en el área de aduana. Muy bien. Ujú. ¿Qué otro elemento tuviste de inducción o qué otra actividad? No, solo eso, que te enseñan cómo manejar, cómo trabaja la aduana, con empresa. qué páginas, con la aduana, con el SIGAT, con el Eritrea y esas páginas que se ocupan para ver el tema del DUS y del LIN. Perfecto. Entonces, solamente eso. Ok, entonces fíjate qué es lo que es la inducción de manera natural dentro de una empresa. Es cómo vas adaptando el trabajador a la empresa, donde lo socializas con las personas, con todo lo que hace la empresa, con el cargo y con la cultura de la organización. Entonces hay todos unos elementos que se integran y muchas empresas hacen un gran esfuerzo en este proceso de inducción. ¿Por qué? Porque es el primer contacto que el trabajador tiene con la empresa. Eso es como si tú llegas a una fiesta que te invitaron y nadie te presenta. Los amigos que tenías ahí o el que tenía que darte la bienvenida no está o está ocupado ni te atiende. ¿Qué pasa cuando tú llegas a una fiesta y te pasa eso? Pregunta. ¿Cómo se sienten?